Bueno, muy bien. Comenzamos. Hoy tengo una palabra para dar que Dios me estuvo trabajando en toda esta semana. ¿Están preparados para esta palabra? A ver cuántos están preparados. Una palabra que Dios me viene hablando y me viene ministrando y con que puedan entenderla y puedan recordarla en la semana, la verdad que voy a estar más que feliz. Hoy vamos a hacer la primera parte. La semana que viene vamos a continuar la segunda parte de esta historia, porque es muy larga. Para poder ponernos en contexto, el título que le puse a esta palabra, a esta prédica, es Aceptando el proceso. Aceptando el proceso. ¿Cómo se llama entonces la prédica? Bien. Ya con que se acuerde el título, qué título desafiante, ¿no? Aceptando el proceso. Vamos a ver qué es realmente aceptar el proceso, ¿o no? Este mes, les cuento un poquito para que sepan, este mes vamos a estar hablando principalmente como el centro de este hilo conductor. Vamos a estar hablando de una iglesia victoriosa. Nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y vamos a estar hablando de una iglesia victoriosa, ¿no? De una iglesia que avanza. Pero la realidad es que no existe una iglesia victoriosa si esta iglesia no acepta el proceso en el cual Dios la pone. Y tengan por seguro de que no hay persona, ni existe persona que no es puesta en un proceso, que no vive un proceso, porque sin proceso no hay crecimiento. No hay una iglesia victoriosa sin proceso. Todo aquel que no acepta el proceso retrocede. ¿Qué pasa con todo aquel que no acepta el proceso? Retrocede, ¿no? Y nosotros somos los que queremos avanzar, ¿no? Crecer. Todo aquel que no soporta el proceso retrocede, se estanca. El proceso es igual a poder. El proceso es igual a crecimiento. Escapar de los procesos es imposible. Ahora, esta iglesia que nosotros venimos hablando hace tiempo, de poder comprender la identidad que tenemos, del poder que radica dentro nuestro por creer en Cristo, por tener al Espíritu Santo en nosotros, que nos convierte en una iglesia imparable. Esta iglesia, que nada en la tierra la puede parar, que nada la puede detener, por la sencilla razón de que es Dios el que vive en cada uno de nosotros, es una iglesia que si no es procesada por el proceso, no logra hacer la expresión de Cristo. Si no acepta el proceso, como es el título, no llegamos a ningún lado. Esta iglesia victoriosa es imparable, tiene en su ADN el no renunciar jamás. Sin importar lo que pase, no renunciamos y aceptamos lo que Dios nos permite vivir. Esos procesos que en la vida y en el diario vivir estamos viviendo todos de nosotros. No hay nadie que no esté viviendo procesos. La pregunta es cómo los aceptamos, cómo nos paramos frente a esos procesos para que ese proceso tenga un resultado y no sea una prueba constante, porque no permito que me dé el crecimiento. Por eso nosotros que somos iglesia, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, seguiremos avanzando, nunca renunciaremos y siempre aceptaremos los procesos, aunque no los entendamos. ¿Cuántas veces pasa que no entendemos los procesos? ¿Cuántas veces pasa que parecen injustos los procesos? ¿Cuántas veces pasa que pareciera que no tengo fuerza y quiero escapar de los procesos? Pero tenemos que entender de que hay una manera para superar los procesos y que los procesos realmente puedan traer un buen resultado. Y es enfocarme en Cristo. Mirar a aquel que me da la fuerza
para poder hacer de ese proceso un buen resultado y no una pérdida de tiempo. Vamos a ver lo que significa el proceso. Miren, de acuerdo al significado, la definición de proceso es, palabra que viene del latín, processus, formado por pro, que significa adelante, ¿no? Ir hacia adelante, y cadere, que es caminar, por lo que se refiere a la acción de ir hacia adelante, de avanzar en una dirección determinada, de ir hacia un lugar determinado. Hay una definición técnica también de proceso, que es un proceso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Se trata de un concepto aplicable a muchos ámbitos, a la empresa, a la química, a la informática, a la biología, a las personas. Somos procesados hasta que Cristo sea formado en nosotros. Somos procesados hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pero yo lo invito a que piense en los procesos. A ver, ¿hay alguien acá que ha vivido procesos en este año? A ver, levante la mano. ¿Quién vivió procesos? Bien, ahora levante la mano. ¿Quién no vivió ningún proceso en todo el año? A ver, necesito que me firme un autógrafo. ¿No hay nadie? No. Bien. Entonces, todos hemos vivido procesos, todos estamos viviendo procesos, problemas y cuestiones para ir viviendo. La pregunta es, ¿cuál es la actitud que yo estuve tomando o estoy tomando frente a estos distintos procesos? A veces la actitud es una actitud de resignación. Y tratemos de pensar en esos escenarios donde nos hemos encontrado en estos procesos. A veces la actitud es una actitud de enojo, porque no lo quiero. A veces la actitud es una actitud de resistencia. Resistir a esto que estoy viviendo, que me duele y que no quiero vivirlo. A veces la actitud es una actitud escapista, que no quiero verlo, no quiero reconocer y no lo acepto. No estoy viendo nada, estoy negando todo. Una actitud de negar, de negación. O a veces es una actitud de mirar más allá, que esta es la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Una actitud de mirar más allá, pasando los procesos con gozo, sabiendo que ellos son los que me habilitan para ser apto, me habilitan para llegar al crecimiento de ser un hijo maduro de Dios, de ser una persona que entiende que necesita ser procesada para poder tener un resultado. Y el ejemplo de todo es Jesús. Hebreos 12:1 dice, a partir de la parte B, dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Jesús aceptó los procesos, el proceso, sin importar la vergüenza que esto representaba. Y ahora, como resultado de aceptar esos procesos, por estar mirando más allá, no mirando acá como una gallina, ¿no? Sino mirando a lo que viene, ahora Cristo está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y Él nos deja ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De lo que nosotros tenemos que hacer. Sin aceptar el proceso, sin permitir que ese proceso realmente cree en nosotros esa persona que Dios está creando, nunca vamos a llegar a ningún lado. Y esta es la introducción, en realidad. Esta es la introducción porque lo que yo quiero hoy hablar simplemente es de una historia. De una historia, pero que es una historia muy larga. Muy larga. Es una historia, la historia que es más larga de Génesis. En Génesis, primer libro de la Biblia, la historia que más detalles tiene de una persona
una persona que aceptó el proceso. Por eso quiero que en la semana, porque recordemos que no sirve de nada que yo hable y que le dé toda teología de lo que ustedes quieren, después cuando salen acá se olvidan de todo y no pueden aplicar nada. ¿Qué, mi amor? Está cantando, es como la música de ambiente, ¿no? Así que no sirve de nada que nosotros nos olvidemos de todo. Por eso yo quiero que recuerden esta historia, que la vamos a comenzar hoy y la vamos a terminar la semana que viene. ¿Por qué? Porque la historia son 8 capítulos completos. Mamita, 8 capítulos con lujo y detalle. Ya me imagino se darán cuenta de qué historia estoy hablando, ¿no? Una historia de una persona que es tipo y sombra de Cristo. Una persona que no escapó de los procesos, aunque no los entendió, logró aceptar esos procesos, logró soportar esos procesos y llegó a ser el más genio. Un genio llegó a ser ahí, top. ¿De quién estoy hablando? A ver. ¿De quién? No. Pedro no, tampoco. 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 Estamos hablando de Génesis. Recuerden que Pablo, Pedro, estamos, José, muy bien. José el soñador, José el soñador. Vamos a hablar de José. Que José es un tipo y sombra de Cristo, es un hijo menor de Jacob. Ahí alguien dijo Jacob, bueno, estuvo bastante cerca. Vamos a hablar de José, que José es una historia apasionante. Apasionante que cuando... ¿Alguien la leyó, la historia de José? Bien, bueno, hoy vamos a leerla de nuevo. Pero vamos a leerla con qué mirada. Con la mirada esta de entender que todos nosotros estamos en un proceso puesto por ¿quién? Por Dios mismo. Y ese proceso tiene un objetivo. Ese proceso tiene un resultado. Y depende de nosotros que aceptemos ese proceso con gozo para que ese resultado tenga realmente que no sea una pérdida de tiempo el sufrimiento, ¿no? ¿Saben que José, saben cuánto tiempo estuvo en el proceso? Tuvo 13 años. 13 años. José salió de su casa a los 17 años, que ahora vamos a leer. Fue vendido por sus hermanos, pues le tenían envidia, porque era el que más amaba a su padre. Su padre lo amaba más porque lo había tenido con la esposa Raquel, que era la que más amaba, ¿no? En aquel tiempo se podía tener varias esposas. Jacob tenía varias esposas y de la que amaba tenía solamente este hijo José, entonces lo amaba más que los demás. Y a partir de ahí se armó todo una sucesión de acciones que lo metieron a José en un proceso. ¿Por cuánto? Por 13 años. Y en esos 13 años José no resistió esos procesos. No los entendía. ¿Por qué? Porque eran injustos, totalmente injustos. Pero aún así, él los aceptó. Ahora, voy a darles solamente los títulos de este paralelismo que encontramos entre José y Jesús. Dijimos que José es un tipo y sombra de Cristo, y si bien vamos a ir leyendo y vamos a tratar de ir aprendiendo de acuerdo a esta historia, no nos olvidemos que es un tipo de Cristo, y hay 10 características que demuestran que es un tipo y sombra de Cristo, y las voy a leer rápidamente, pero después las vamos a desarrollar. El punto número 1 de estas características es que José fue amado por su padre de forma especial, al igual que Dios amó de forma especial a Jesús. Dijo, Él es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Acá vemos que José también era amado de forma especial por su padre Jacob. La segunda es que José fue odiado y rechazado por sus hermanos, al igual que Jesús. Jesús fue odiado y rechazado por sus hermanos.
La tercera es que José fue enviado por su padre para salvar a sus hermanos. Ahora lo vamos a ver cuando leamos un poquito la historia, de que sus hermanos estaban en problemas, se habían perdido, y su padre envía a José para tratar de ayudarlos, ¿no? Lo mismo que pasó con Jesús, que Jesús fue enviado para salvarnos, ¿no? El cuarto, que José fue vendido por 20 monedas de plata, al igual que Jesús fue vendido por Judas Iscariote por 30 monedas de plata. Bueno, acá vemos la inflación que había en aquel tiempo también, ¿no? De 20 a 30. 5 es José fue tentado, pero no pecó. José fue tentado tremendamente y no pecó, lo mismo que Cristo. Después lo vamos a ver. Ahora, el sexto es José comenzó su servicio para el faraón a los 30 años de edad, al igual que Cristo comenzó el ministerio en la tierra después de que fue bautizado a los 30 años. Séptimo, José sufrió injustamente en manos de pecadores, al igual que Jesús. Octavo, José aceptó el proceso que le tocó vivir sin cuestionar ni rendirse, al igual que Jesús. Noveno, la función principal de José fue dar vida, ya que ese proceso lo llevó a un lugar de privilegio para poder dar vida, porque si no se iban a morir, porque venía una sequía tremenda sobre todo el mundo conocido. Gracias a lo que él hizo, lo mismo que Jesús. Sin Jesús no hay vida, no tenemos vida eterna. Jesús vino a dar vida. Y el último, José recibió autoridad y gobernó sobre todo. Vamos a ver esta historia cuando leamos, aquellos que todavía no la escucharon, de que José llega a ser el segundo más poderoso de todo el imperio, de todo el mundo conocido de aquella época. Estaba el faraón y estaba Jesús. Lo mismo que Jesús. Está Dios Padre y está Jesús. Es tremendo las similitudes que tenemos en esta historia. Muy bien, vamos a leer. ¿Están listos? No sé si quieren acompañarme. Le dije a Marisa que no ponga los versículos porque si no como que son muchos y se van a marear. Pero yo se los voy leyendo. Ustedes imagínense que entramos en un cuento, en una historia. Así que trate de meterse ahí. Si quiere seguirla con su Biblia, la sigue. Voy a empezar desde Génesis 37. Y comienza así. ¿Están atentos? ¿Sí? Bien. Dice así: este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hermanos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica de colores. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, le dijo José a sus hermanos. Resulta que estaba en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaban hacia mí. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y también a la forma que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen otro sueño, le dijo. El sol y la luna y 11
estrellas, tenía 11 hermanos, se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos. Y su padre le respondió: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Acaso tu madre y yo también vamos a inclinarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para presentar el rebaño de su padre. Cuando ya llevaba un buen tiempo allí, José le dijo a su hermano, a su hijo José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate, ve por ellos. José le dijo: estoy listo para ir a ayudar a mis hermanos. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, le dijo José. Luego vuelve aquí a traerme noticias de ellos. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaban, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, se dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una zanja, en una cisterna. Podemos decirle a nuestro padre que un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén, el hermano mayor, escuchó, trató de salvar a José. No lo matemos. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en una cisterna vacía en el desierto. Entonces morirá sin que pongamos las manos encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la túnica de colores que le había dado su padre. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía agua. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venían acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina. ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano?, dijimos. Vendámoslo. Y eso hicieron. Lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Entonces los hermanos mataron un cabrito, mojaron la túnica de colores con sangre, se la enviaron al padre y le dijeron: mira, tu hijo fue muerto por un animal salvaje. Cuenta la Biblia de que lo lloró y no aceptó consuelo Jacob por esto que había pasado. Y qué tremendo, porque acá es donde comienza este proceso en el cual Dios lo empieza a trabajar a José. Un proceso en el cual comienza cuando él iba a ayudar a alguien, cuando él iba a salvar a sus hermanos que supuestamente se habían perdido. Un proceso en el cual los hermanos lo empezaron a odiar porque se dieron cuenta de que tenía algo especial, de que tenía sueños, de que les contaba con sinceridad lo que estaban viviendo él. Sin embargo, la envidia de ellos empezó a generar odio y también la poca sabiduría de un padre que hizo acepción entre sus hijos, amando más al menor que el mayor. Generó también este resentimiento y esta bronca entre estos hermanos. Ahora, sigue diciendo, cuando los mercaderes, estoy en Génesis 39, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, que era un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. El Señor, y qué importante remarque eso, si tiene ahí la Biblia, José había comenzado el proceso, injusto.
lo habían querido matar, lo venden como esclavo por 20 monedas de plata que no servía para nada, lo venden en Egipto, pero dice de que el Señor estaba con José. Y la pregunta es, pero si estaba con José, ¿por qué permitió todo eso? Porque era necesario el proceso. Pero si estaba con José, ¿por qué no lo libró de las manos de sus hermanos? Porque era necesario el proceso. Ahora, ese Dios invisible se hacía visible a través de la vida de José. Por eso el versículo 2, si querés poner los versículos, ese versículo 2, dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó. Potifar, ¿qué pasó? Lo notó, se dio cuenta. Se van a dar cuenta, se tienen que dar cuenta que nosotros tenemos al Hijo de Dios en nosotros. Se tienen que dar cuenta que no somos igual a los demás, que hay un poder superior, que hay un Dios que nos respalda. Por eso dice, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto lo nombró José su asistente personal. Fíjense cómo comienza, ahí comienza José a decir, bueno, me fue mal, pero comienza el tiempo bueno, podríamos decir, ¿no? Empecé, me vendieron como esclavo, pero llegué acá, trabajé, Dios estuvo conmigo y ahora Él me pone como asistente personal. José no sabía que el proceso iba a continuar. Pero me imagino que él pensaba, ya está, terminó el proceso, comienza el tiempo de refrigerio. Ahora, esto agradó a Potifar, versículo 4, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto iba a comer. José, qué tremendo, ¿no? Imagine esa situación. ¿Cómo estaría José? Feliz. Estaba a cargo de todo. Qué bueno. Había tenido una situación injusta. Ahora, dice que José era un joven apuesto y bien fornido. Versículo 7. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con otros ojos. ¿Saben lo que significa eso? Y empezó a agarrarlo, lo agarraba y le empezó a decir, ven conmigo. Pero José se negó. José se negaba y le dijo, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios, no solo contra su esposo, sino contra Dios. Fíjense dónde estaba el corazón de esta persona procesada. Día tras día, ella seguía presionando a José, como las tentaciones que conocemos. Día tras día tienen la peculiaridad de no cansarse. Pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó en manos de ella su abrigo.
Cuando ella vio que tenía el manto en sus manos y que él había huido sin nada, con el torso desnudo, llamó a todos sus siervos y enseguida todos los hombres corrieron a socorrer. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para abusarse de mí. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mi mano. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a su casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó en mis manos su manto. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de lo que José supuestamente había hecho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor, ¿qué es lo que hizo? Hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Y nuevamente vemos un José que entra en un proceso cuando pensaba de que venía su momento de empezar a disfrutar y que no iban a haber injusticias, se encuentra con esta situación. Con una situación que si él hubiese cedido, posiblemente no se hubiese enterado nadie. Pero él dijo, no puedo hacerle esto a mi Dios. Por eso hacía que su Dios lo respaldara y en todo lugar donde estaba hallaba favor delante de todos los que estaban. Qué hermoso que es nuestro Dios. Ahora voy a resumirlo porque son muchos. Sigue contando de que cuando estaba en la cárcel José se encuentra con dos personas que trabajaban para el rey. Uno era el copero del rey y otro era el panadero. Y los dos tuvieron un sueño. José estaba a cargo de ellos y cuando los fue a atender estaban perturbados. Y cuando le contaron el sueño a José, José les dijo, esos sueños solamente pueden tener una respuesta cuando Dios le da la interpretación. Y le dio la interpretación al copero y le dijo, ese sueño que has tenido es que vos en 3 días vas a recuperar el lugar de privilegio y volverás a ser el copero del rey. Ahora te pido por favor que te acuerdes de mí, porque injustamente yo estoy en esta cárcel. Y el otro panadero cuando tuvo un sueño que se lo contó a José, José le dijo, este sueño también son 3 días para su cumplimiento, pero en 3 días te van a matar. Eso es lo que va a pasar. Y tanto uno como el otro pasó lo que había dicho José. Porque era una persona que tenía sueños de parte de Dios, los mismos sueños que tuvo y que le mostró a sus hermanos. ¿Y qué pasó? El copero fue restaurado a su lugar, pero se olvidó de José. Por eso dice el versículo 23 de Génesis 40, dice, sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. 2 años después, el faraón tuvo un sueño. Y ese sueño, que estaba en la orilla del Nilo, y que eran sobre 7 vacas gordas, 7 vacas flacas,
Ese sueño lo perturbó de tal manera que se dio cuenta de que era de parte de Dios y llamó a todos los sabios conocidos para que le den la interpretación del sueño. ¿Y qué pasó? Ninguno sabía la interpretación de ese sueño. Hasta que el copero se acordó y dijo: ahora recuerdo mi falta. Y le contó al faraón lo que había pasado. Hace 2 años yo tuve un sueño también y me dieron la interpretación. Me dieron la interpretación. Y un joven hebreo que estaba en la cárcel me habló para que hable con usted, pero yo me olvidé. El faraón inmediatamente mandó a llamar a José. Y cuando se presenta ante José, versículo 15, dice: entonces el faraón le dijo a José: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó el sueño a José y José respondió: ambos sueños, pues había tenido 2 sueños similares, ambos sueños significan lo mismo. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y las raquíticas que salieron después de las 7 espigas resecas y marchitas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de hambre tan intenso que harán olvidar los años de abundancia. La hambruna será tan grave que borrará por el recuerdo de los buenos años. El haber tenido 2 sueños similares significa que esto es así. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen en graneros para los momentos de hambruna. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Por lo tanto, quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo de su mano, el sello oficial, y se lo dio a José. Después hizo que José tuviera un carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y se gritaba la orden: arrodíllense, cuando José pasaba con ese carro. Y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra en Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nombre nuevo, lo llamó Safnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Senet, y era hija de Potifar. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, el rey de Egipto, cuando José salió de la presencia del faraón. Y qué interesante esta historia. ¿Y por qué la estoy leyendo? Ustedes dirán: está medio pesado, ya me perdí un poco, pero mi intención es que recuerden esta historia.
esta historia de una persona que fue procesada por Dios y nunca rehusó ese proceso. Esta es la mitad de la historia que después vamos a seguir hablándola la semana que viene, porque viene la parte más apasionante cuando José se encuentra con sus hermanos que no lo reconocen y que lo ven como el Salvador, porque tenía absolutamente todo el poder, y vemos todo lo que Dios hace en esa parte. Pero yo quiero leer hasta acá nada más y poder ver a este José que comenzó a los 17 años un proceso en el cual fue vendido como esclavo, en el cual fue llevado a la casa de este capitán Potifar, en la cual fue juzgado injustamente y por defender sus ideales delante de Dios llegó hasta lo más bajo, que era la cárcel. En ese lugar donde cayó en gracia, pero nuevamente fue olvidado. ¿Y qué palabra esa, no? Olvidado. Por 2 años olvidado en la cárcel. Pero llegó un momento de que el proceso terminó. Así que diga conmigo, el proceso tiene un fin. De nuevo, el proceso tiene un fin. Todo proceso tiene un principio y todo proceso tiene un final. A veces el error es que uno piensa de que está por terminar el proceso, pero en realidad es solamente pasar de grado, porque continúa. Cuando José llegó a la casa de Potifar, él pensó de que el proceso había terminado. Sin embargo, era la primera etapa, todavía no había terminado el proceso. Pero llegó un momento que sí terminó ese proceso. Y ahí logró empezar a ver el favor de Dios. Y a partir de acá, que es donde leímos nosotros, nunca más José es procesado por Dios. ¿Por qué? Porque logró ser apto y logró superar el proceso. Logró aceptar con una actitud correcta el proceso. Por eso, la actitud que tomamos frente al proceso es determinante para el resultado. La actitud puede ser de resignación, la actitud puede ser de enojo, puede ser de resistencia. ¿La actitud cuál es? ¿Escapista? ¿De negación? ¿O una actitud, como dijimos hoy, de mirar más allá? En todo el relato de José, en ningún lugar se ve a José enojarse con Dios, despotricar, dejarse morir, querer renunciar, etc. Por el contrario, daba lo mejor de él en cada escenario que le tocó vivir. Y con mucha incertidumbre, pero con fe, continuaba avanzando. Con mucha incertidumbre. ¿Cuántos tienen a veces incertidumbres en las cosas que vivimos? José también, pero tenía una fe que lo mantenía hacia adelante. Por eso, con mucha incertidumbre, pero con fe, lograba avanzar, lograba ir hacia adelante, lograba dejar de lado todo lo que le hacía mal, y después de 13 años logró ver el resultado. Por eso también es un tipo de Cristo, porque Cristo de la misma manera logró soportar tantas contradicciones de pecadores. Dice Hebreos 12:3, considerá a Jesús, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso, como dice el versículo anterior que leímos hoy, corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Aceptemos el proceso sin importar lo que Dios disponga, y que podamos tener esta actitud, una actitud de hijos que soportan porque entienden que la durabilidad del proceso
la determina Dios, pero yo mientras tanto entiendo de que más allá hay un lugar que realmente es necesario que yo esté y que solo voy a llegar aceptando el proceso con la actitud correcta. Oramos, cierre sus ojos ahí.